Bienvenidos al segundo programa de esto que hemos llamado Saja TV, donde vamos a tratar de seguir respondiendo preguntas que se hace el paciente hipertenso y por qué no la familia del hipertenso todos los días. La semana pasada entendimos o hablamos sobre si soy o no soy hipertenso. Tratamos de dar una respuesta al diagnóstico. Bueno, ya dijimos si soy hipertenso. Ahora la pregunta que nos hacen siempre, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó ser hipertenso? Marcos, bienvenido nuevamente. ¿Y qué le digo cuando me preguntan por qué soy hipertenso? Sí, bueno, buenos días ante todo. Es cierto, esa pregunta la hacen sistemáticamente todos y en general uno trata de responderle primero que es una enfermedad muy frecuente, muy prevalente. A medida que aumenta la edad, aumenta la prevalencia, de tal modo que a los 10 años la prevalencia puede ser del 2-3%, pero en una persona de 70 años la prevalencia es del 70%. Ese sería el principal motivo, la edad, ¿no? Pero seguramente hay otros motivos muy importantes que justifican la hipertensión arterial y por eso se habla de una enfermedad multicausal. Pero me interesa más la opinión de algunos de nuestros médicos del interior del país. Florencia Weissman trabaja en Tucumán y ella quizás nos puede explicar un poquito mejor por qué uno puede ser hipertenso. Bueno, muy buenas tardes. Gracias Saja, Pablo y Marcos por la invitación. Y la verdad, la pregunta es súper interesante, esto de ¿por qué tengo hipertensión arterial? Antes de contestar esta pregunta, quisiera desglosar un poquitito esto de la hipertensión arterial como entidad. Podemos clasificarla en hipertensión arterial primaria, idiopática o esencial, y en secundaria, y este grupo es secundaria a alguna causa. Cuando hablamos de hipertensión arterial primaria, englobamos a la gran mayoría de nuestros pacientes y son estos quienes ante el diagnóstico nos preguntan todos los días, pero doctora, ¿por qué tengo hipertensión arterial? Y la verdad que es una pregunta que no puede ser contestada con una sola respuesta, ya que la causa es multifactorial. La hipertensión arterial se desarrolla primero como un mecanismo compensador a algún desbalance que nosotros tenemos y este mecanismo compensador a la larga termina siendo nocivo. Para que todo esto ocurra, tiene que haber una serie de factores. Principalmente tenemos que ver qué carga genética trae mi paciente. Esta persona que me pregunta el por qué, yo interrogo y pregunto si su madre y su padre tuvieron hipertensión arterial, si durante la gestación de esta persona su mamá desarrolló hipertensión arterial. Este grupo de pacientes tendrán más posibilidades de desarrollar hipertensión arterial, lo que no significa que sí o sí la desarrollarán, como tampoco significa que nosotros, que no tenemos estos factores, no vamos a desarrollar nunca hipertensión arterial. A estas causas genéticas o esta carga genética que yo no puedo cambiar bajo ningún motivo porque yo no elijo cómo venir al mundo, hay factores ambientales en los cuales sí podemos trabajar, ya sea que si tengo padres con hipertensión arterial, evitar el desarrollo de la misma. Estos factores ambientales son un montón. Está la ingesta de sal, está el tabaco, está la personalidad, está el estrés, está el nivel sociocultural, están las otras enfermedades que tenemos, que nosotros en medicina lo llamamos comorbilidades, y todo eso hará que yo tenga hipertensión arterial. Para ir resumiendo, entonces, como podemos ver en estas diapositivas, ante la pregunta de todos los días del ¿y doctora, por qué tengo hipertensión arterial?, podemos responder que es policausal. Muchas son las causas. Hay causas genéticas. Tengo que preguntar entonces, los padres, la madre desarrolló hipertensión en el embarazo y
Las causas ambientales, como el estrés, el tabaco, el nivel socioeconómico, las comorbilidades, todo esto hará que yo desarrolle hipertensión arterial. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias Florencia por tus conceptos. Realmente creo que quedó bastante claro la multicausalidad de la hipertensión arterial, y yo creo que agregaría este concepto, digamos, del envejecimiento vascular, ¿no? Donde a medida que pasan los años, nuestras arterias también van envejeciendo, se van poniendo más rígidas, y eso hace que la presión, que en última instancia es la cantidad de volumen que inyecta el corazón en cada latido, por la resistencia, por la elasticidad de las arterias, esa ecuación se vaya transformando en el tiempo, y por eso, como dijimos anteriormente, a medida que aumenta la edad, las arterias se ponen más rígidas y por lo tanto tenemos más presión. Ahora, siempre surge la misma pregunta, si hay alguna otra causa secundaria de hipertensión arterial. Si hay algo que justifica, algo que tenemos dentro de nuestro organismo que esté justificando el aumento de la presión arterial. A vos, Pablo, ¿cómo lo ves? ¿A vos te hacen la misma pregunta? A mí de lo que decías recién, una de las cosas es que yo siempre le digo a mis pacientes de que a veces nuestras arterias no tienen los mismos años que nuestro documento, ¿no? A veces nuestras arterias son más viejas que lo que nosotros decimos que tenemos. Y eso es algo muy importante. Hace muchos años atrás había un fisiólogo que decía que el hombre era tan viejo como sus arterias. Pero vos me hiciste una pregunta y que todo el mundo quiere saber. ¿Puede ser que tenga otra causa de hipertensión arterial que no sea solamente la herencia? Y a mí me parece que quien nos puede responder esto muy bien es el doctor Lucas Aparicio, que ha trabajado mucho sobre este tema. Lucas, ¿qué podés decirnos sobre esto? Bueno, ¿qué es la hipertensión secundaria? La hipertensión secundaria es una hipertensión que responde a una causa determinada. Y si nosotros logramos identificar esa causa, podemos mejorar muchísimo el problema de la hipertensión e incluso curar al paciente. En general, nosotros empezamos a sospechar que puede haber una causa secundaria de hipertensión cuando el paciente está medicado con 3 drogas en dosis máximas y aún así no logramos el objetivo de presión adecuado. A veces, dentro de la cantidad de causas que hay de hipertensión secundaria, puede haber componentes hereditarios o familiares que habrá que pesquisar, habrá que buscar, digamos, según el cuadro clínico del paciente o el problema que le encontremos. Y dentro del algoritmo de estudio, digamos, hay toda una serie de estudios que pueden ser imágenes, pueden ser estudios de laboratorio, etc. ¿Cuáles son las causas principales o las que más vemos de hipertensión secundaria? En general, la mayor parte vienen del riñón o cercano al riñón. En el riñón puede ser la arteria renal, que puede estar obstruida. Esa es una causa muy frecuente, sobre todo en pacientes mayores. Y si nosotros detectamos esa causa, potencialmente le podemos destapar la arteria y solucionar el problema. También dentro de la arteria del riñón hay otra enfermedad que se llama displasia fibromuscular, que es una enfermedad sistémica, familiar, de las arterias en general, pero cuando afecta el riñón, potencialmente tiene una curación después de una intervención dentro de la arteria. También hay una glándula que está por encima del riñón, que se llama suprarrenal, y hay patología y enfermedades asociadas a esta que producen hipertensión secundaria. Una es el hiperaldosteronismo, que es una producción por parte de esta glándula de una hormona que hace retener mucha agua y sal en el organismo, ya sea por vía de un nódulo, un pequeño tumor, o simplemente por excesiva producción
o un sobrecrecimiento de las células de esta glándula que hace que produzca más hormona, en ese caso nosotros podemos identificar esto, ya sea por imágenes o por laboratorio, y darle el tratamiento adecuado. Hay otro que es un tumor de la glándula suprarrenal, pero que lo que hace es elevar otros niveles de hormona, de unas sustancias que se llaman catecolaminas, que están relacionados con un aumento de presión. Es muy importante identificar esto porque tiene un tratamiento que es particular a esta enfermedad, ya sea quirúrgico, desde lo quirúrgico o desde lo farmacológico. Y más allá de estas entidades, que son las que más vemos, hay otros tipos de entidades, hay enfermedades endocrinológicas, está también el sobrepeso, la apnea del sueño, todas enfermedades tratables. Y también están las cuestiones que pueden ser debidas a hábitos del paciente, por ejemplo, el consumo de medicaciones que aumenten la presión, o algunos hábitos que involucren sustancias que la eleven y que son potencialmente corregibles. Así que ese fue un pequeño compendio de las causas, y recuerden que la referencia profesional es fundamental en estos casos. Bueno, creo que Lucas nos dio la idea de que hay un porcentaje de pacientes hipertensos que tienen una causa de hipertensión, que no siempre es la culpa de papá, mamá, nos transmitieron la enfermedad y entonces somos hipertensos porque tenemos nuestra familia que son hipertensos, que parece ser la mayoría, pero hay un porcentaje, podemos decir 10% de los pacientes en algunas poblaciones seleccionadas que o porque hay un problema del riñón, o por las glándulas suprarrenales, o porque tenemos apnea del sueño, o porque tomamos fármacos que nos aumentan la presión, y todas estas cosas que nos contó Lucas, que puede ser que seamos hipertensos por eso. Y lo importante de esto es que algunas de esas causas nos permitirían curar nuestra hipertensión, o por lo menos hacer de que la podamos controlar mejor. Ahora, Marcos, si yo pienso en esto, muchos me van a pedir, estúdieme, por favor, porque yo quiero saber si tengo esto. ¿Hay que estudiar a todos? Sí, es muy importante tu pregunta, Pablo, porque nosotros creemos desde el grupo de trabajo de hipertensión secundaria de nuestra sociedad, es que hay como una especie de dos colectivos de médicos. Un colectivo de médicos que no estudia a nadie, que no la piensa la causa secundaria y por lo tanto no le da la posibilidad a un paciente de poder curar, como bien dijiste vos, su enfermedad. Hay algunas causas que quizás con un tratamiento muy específico, inclusive a veces una cirugía, puede curar la enfermedad. Pero hay otro colectivo de médicos que estudia a todos sus pacientes y eso definitivamente puede quebrar el sistema de salud. Entonces tenemos que ser muy criteriosos a quién estudiar. Y básicamente yo lo resumiría en tres grandes grupos de pacientes. En aquellos pacientes que no los podemos controlar con 3 drogas, por ejemplo, que son los llamados hipertensos resistentes. Aquellos pacientes hipertensos muy jóvenes, quizás menores de 40 años. Y por último, aquellos pacientes que tienen algún índice de sospecha clínico, que seguramente Lucas nos lo comentó. Es decir, tiene que haber algo que me sospeche una causa secundaria. De tal modo que finalmente voy a estudiar a un grupo muy selectivo de pacientes. Y eso sería quizás la mejor manera de practicar medicina. Entonces, para ir un poco cerrando, me parece que quedó claro en este segundo programa de esta segunda pregunta de por qué soy hipertenso, y los invitamos a todos a nuestro próximo programa, donde la pregunta va a ser justamente ¿hasta dónde estudiar a un paciente hipertenso? Bueno, muchas gracias y los esperamos en 7 días.